Primero a vosotros, a ustedes, daros las gracias por acercaros a esta tercera semana, en este fin de semana, en el que hemos dedicado tres semanas, esta es la última, sobre el noveno invierno jacobeo. Y como digo, daros las gracias por estar aquí y acompañarnos. Para nosotros de verdad que es muy gratificante. Quiero también dar las gracias, no sé si habrá gente aquí, a lo mejor no lo conozco, de la UPMJ, de la Universidad Popular Municipal de Jaén. Bueno, sé que está por aquí Pilar, pero ella es trabajadora y socia nuestra. Ya está por felicitada. Bueno, por si hay algún directivo que yo no conozco, pues también darle las gracias por habernos cedido este espacio tan bonito. Yo nunca había estado aquí, esto no es muy viejo tampoco, y la verdad que hay que agradecer. Bueno, pues vamos a empezar. Estoy con José Turguet, ¿vale? Os digo que lo conocí en una asamblea de la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago. No sé si fue en Valencia, por ahí por Valencia. ¿Estuviste ya en Valencia? Yo creo que fue allí. Sí, o bastante, bueno. Y se me ocurrió poner una película en blanco y negro del Camino. Bueno, a partir de ahí yo me enamoré de la película, y eso que vimos un trocito, tampoco fue una cosa exagerada, ¿no? Lo que pudimos presenciar. Y bueno, he estado luchando, cada vez que nos veíamos, digo, tengo que llevarte a Jaén, tengo que venir a Jaén, y por fin lo conseguimos. Bueno, este hombre se dedicó al comercio, tanto en Francia como en España, vive en Burdeos, en Francia. En el 2007 se hace socio de una asociación, concretamente jacobea, en Burdeos, Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle, de Gradignan, ¿vale? En el 2010 hace su primer camino, el camino francés, lo hace con su esposa, que por cierto la acompaña, Elvira, la tenemos aquí, ¿vale? Y lo hace con su esposa, y luego más tarde, al cabo del año, vuelve a hacer el camino por Francia y España, vía Tours, vía de la Plata, vía de Le Puy, camino Bastanés, camino primitivo, camino de Aragón, camino interior de Portugal y el camino de Levante. En enero del 2011 es ya miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Gradignan. En enero del 2015 preside la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Gradignan, en Burdeos, y esta asociación ya gestiona en la zona aquella, ¿no?, de Burdeos, dos albergues, gestiona dos albergues de hospitaleros voluntarios y de socios. En octubre del 2015 tiene un encuentro con Denise Pericar y su asociación Fundación David Pau de Saint-Jacques, en la que está muy implicada la cultura jacobea. En parte, la película que vamos a ver viene en parte de esta asociación, y gracias a él que bueno, está ahí pendiente también, incluido en esta asociación. En el 2017 a 2019, su experiencia de comunicante y de comercial al servicio de la unidad del mundo jacobeo facilita encuentros entre la Federación Francesa de Amigos del Camino de Santiago y la Federación Española. En noviembre de 2018 organiza las Jornadas Jacobeas de Gradignan. En el 2021 se crea el Instituto de Investigación Jacobea, Institut de Recherche Jacquard, bueno, con Denise Pericar como presidente operacional. En marzo del 2022, una conferencia sobre la hospitalidad en Francia, en el 12º Congreso Internacional de Asociaciones del Camino de Santiago, que se celebra en Madrid. Ahí también estuvimos juntos. En noviembre de 2022 organiza las jornadas patrimoniales de Gradignan, y entre 2022 y 2025 participa con la Universidad de Santiago y la Universidad de La Rioja en un programa de formación para mayores. Me está enterando de algo de esto, y para cuando yo me haga mayor, que es en un año, estáis citados en más cosas que vamos a hacer, os juro de verdad. Bueno, un programa para mayores en el marco del Camino de Santiago. Yo me quedo aquí, os voy a dejar con él, os va a dedicar unas palabras y os va a explicar esta maravillosa película que a mí me gustó, me encantó, y espero que os guste a vosotros. Así que la tribuna es tuya. Muchas gracias.
Muchas gracias. Así que si estamos aquí hoy, es culpa suya, que conste. El programa del cual acaba de hablar Jacinto, era un programa financiado por Europa, Erasmus Plus, dedicado a mayores de 50 años, para que, de más de 50 años, eso, ¿no? Para que estos mayores sean actores de su propia enseñanza, que consigan utilizar medios modernos como tenemos todos en el bolsillo, que se llama un teléfono o un smartphone. El objetivo era que cada uno de los participantes pueda realizar una película únicamente utilizando un smartphone. Así que es una adaptación a materiales modernos, y eso lo financia Europa, Erasmus Plus para mayores, que conste. ¿Vale? Era únicamente un apartado para ver si os animáis. Está en la agenda. Está en la agenda, ¿eh? Bueno, ahora os voy a hablar de la película, que para eso estamos. Efectivamente, como lo ha recordado Jacinto, es una película recuperada por nuestra historiadora. Es una señora ahora muy mayor, que lleva 40 años investigando y no para de investigar. Y hasta a mí me trae por los pelos, porque cada vez que la veo muy a menudo, siempre me sale con una idea nueva. ¿Tú qué lo quieres? Bueno, eso. Y este Instituto de Recherche Jacquer, Instituto de Investigación Jacobea, pues volvió a dar a luz a una película muy antigua que se llama Chemin de Compostelle, que os voy a presentar ahora. Esta película en blanco y negro se rodó en los años 50, pero es una película que necesita una presentación, porque es un documento de archivo de un valor realmente excepcional. Rodada en el 51 e inspirada en el Codex Calixtino, da testimonio de un estado del camino francés en aquella época y es heredada de las hipótesis de los entusiastas eruditos franceses de los principios de los años del siglo XX. Muestra una España de otros tiempos, anterior a las grandes transformaciones modernas. Con un estilo lírico propio de la época, desarrolla un acercamiento a la vez histórico, litúrgico y estético de la peregrinación y del patrimonio. Situado en su contexto, su lectura resulta mucho más compleja que la de un documento sociológico. En el 99, nuestra historiadora Denise Pericamea asistió a la última presentación de esta película a cargo de su director, el abate Henri Brantôme, que entonces tenía 92 años. Este señor comentó la película durante toda la proyección y luego respondió extensamente a todas las preguntas, que hoy no es el caso, que sí que puedo contestar las preguntas, pero quizás no todas. En 2003, el abate Brantôme le dio una copia de esta película a Denise Pericamea y consideró que debe de ir acompañado de una introducción lo más fiel posible a lo que fue la presentación inicial. El nacimiento de la película es un poco peculiar. El abate Brantôme se alistó como capellán en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Así descubre esa guerra y cuando estaba prisionero en un Stalag en Alemania,
Un Stalag no es un campo de concentración, es solo un campo de prisioneros. Los oficiales se les trataba más o menos según las leyes internacionales. Por ejemplo, podían reunirse por motivos culturales, lo que les ayudaba a aliviar su aburrimiento y su spleen. Un día en esas presentaciones, dos eruditos presentaron sus trabajos sobre la peregrinación a Compostela en las canciones de gesta. Ninguno de ellos había tenido ni siquiera la idea de hacerse peregrino. Eran historiadores. De aquel día, el abate soñó con ir cuando le devolvieran la libertad. Y esa idea le infundió esperanza. Tras la liberación fue nombrado director de peregrinaciones de la diócesis de Le Mans. Le Mans está en la noroeste de Francia. Y organizó su primera peregrinación a Santiago en el 49, durante la cual nació la idea de la película. Imaginaros el año 49, saliendo de Guerra de España, de Guerra Mundial, cómo se podía hacer una peregrinación. Su amigo, el cineasta Robert Chateau, que se nombra en la película, se entusiasmó enseguida con la idea de rodar una peregrinación que debía terminarse en Compostela el 25 de julio. Claro. Pero las relaciones entre Francia y España no pasaban por su mejor momento, a pesar de que las fronteras cerradas en el 46 se volvieron a abrir en el 48, aunque el 25 de julio del 48 Franco declaró en Compostela su deseo de ver abiertos los caminos de Santiago hasta más allá del telón de acero. Eso es historia. Pero hasta el año 50 no se mandó embajador en Madrid. Así que las relaciones entre Francia y España, bueno, eran muy variadas. Para entrar en España, el abate Brantón tuvo que realizar multitud de trámites para obtener autorizaciones necesarias. Claro, no se pasa frontera así. Así pues, el equipo de rodaje partió más tarde de lo previsto, a mediados de julio del 51. Nada más cruzar la frontera, fueron vigilados de cerca por la Guardia Civil, que les sospechaba de espionaje. Iban con cámaras a ver qué pasaba con esa gente. Debido a ese retraso, el rodaje comenzó por lo que se suponía que era el final en Compostela el 25 de julio. Y ya lo podréis ver después. La mañana del 25 de julio, el equipo se instaló en la catedral mientras se preparaba la misa solemne. El abate hizo una pintoresca descripción de los cables eléctricos que serpenteaban por toda la nave y la contrariedad de los canónigos ante estos intrusos que ocupaban el espacio que necesitaban. Estaban preparando misa y, bueno, corríamos. Así que todo el camino se rodó al revés, de vuelta a casa. Es original, ¿no? El equipo viajaba en un pequeño autobús que vemos a veces en la película. A ratos les acompañaba un señor llamado René de la Côte-Messelière, que estaba entonces estudiante en la Casa Velázquez y que se unió a ellos como asesor técnico. René de la Côte-Messelière, quizás no lo sabéis en España, fue el gran promotor del camino, tanto a nivel francés como a nivel europeo y mundial, mucho antes que el señor Elías Bariña. De otra forma. La relación de René de la Côte-Messelière con el grupo no siempre fue armoniosa. Es el peregrino que camina, visto de espaldas, con las manos en los bolsillos o cargado con una mochila, lo veremos en la película. Pero en ese momento no hay guión, no hay actores, ni diálogos. Es un reportaje. Robert Chateau rodó
rodó durante varios días, el Botafumeiro, por supuesto, y los famosos gigantes de Compostela saliendo de la catedral, habiendo participado en la misa solemne. Luego el cineasta rodó a lo largo de todo el recorrido los monumentos más conocidos y también escenas de la vida en España. Evidentemente, él elige lo que le parece más extraño respecto a Francia. Escenas de la vida cotidiana, escenas de días festivos, tomados in situ. Vemos a familias campesinas atareadas en el campo en la época de la cosecha, hombres y mujeres compartiendo el trabajo. En Funcebadón se encuentra con el médico del pueblo que les explica la función de la cruz que acaba de levantar. ¿Qué hay en Funcebadón? Repito, que les explica la función de la cruz que acaba de levantar. Y las carreteras polvorientas, los raros coches, los carros gallegos, eso lo veréis. Todas estas imágenes constituyen un testimonio verdaderamente histórico, pero eso no es lo esencial, ya que el objetivo del abate Brantôme no era realizar un reportaje sobre la España de la posguerra. Para él, el camino era mucho más que un medio de comunicación para ir a Compostela. Las imágenes solo estaban ahí para apoyar el sueño que había acariciado durante sus años de cautiverio, el sueño de resucitar las peregrinaciones medievales, un sueño de paz duradera entre todos los países de Europa. Por último, quería dar gracias a Dios por su recobrada libertad. A su regreso comenzó el montaje, con referencia al Codex Calixtino con el cual se abre la película. Y ya es un gran momento porque se trata de las únicas imágenes conservadas del códice antes de su restauración en el 1965. El códice que se ve ahora en Compostela ha estado absolutamente renovado. Lo veréis en la película como estaba antes. Y entre ellas la imagen del sueño de Carlomagno, medio desgarrada, pero de que queda un trozo muy valioso de su corona. Las imágenes se montaron, por supuesto, en el sentido de una peregrinación. Para darle alma, el abate Brantôme recurrió a su amigo Denis de la Patelière, entonces joven ayudante de dirección que trabajaba con los grandes cineastas de la época. Denis de la Patelière después rodó muchas películas muy conocidas. Pero no sabía nada, Denis de la Patelière no sabía nada de Compostela, así que fueron necesarias muy largas conversaciones entre los dos hombres. El camino francés, ya carcomido por los edificios modernos y vacíos de peregrinos, rememoran la historia tal y como se pensaba en aquella época. A lo largo de las etapas, dan vida a un pueblo de sombras venidos de lejos, a las tropas de peregrinos reunidas en Puente la Reina y a los santos jacobeos construyendo puentes y hospitales para sus sucesores. A modo de elementos históricos, dan la opinión de la guía del peregrino sobre el río Salado y los navarros. Cuentan la historia del ahorcado descolgado a partir del libro de los milagros y citan ampliamente la crónica de Pseudo-Turpín, que trata de Carlomagno, de Roldán, Roncesvalles, la batalla de las lanzas florecidas, y también la historia compostelana a propósito de la cabeza de Santiago en Carrión de los Condes. El resultado es una película de una peregrinación religiosa, tal como el abate Brantôme la soñó tras los alambradas. Lo dice desde el principio, este camino conduce a Dios. Y hay numerosas referencias a las Sagradas Escrituras, aunque nunca se las nombra. Los peregrinos rezan a la Virgen, recitan la Salve Regina, detallan las imágenes de la muerte de la Virgen en los tímpanos. René de la Côte-Messelière describió perfectamente el diseño del abate que se fue revelando a medida que avanzaba el rodaje. Dice, no es casualidad si la película Chemin de Compostelle se desarrolla como una misa a la antigua usanza, ascenso al altar
ante el Cristo alemán del siglo XV del Hospital Románico de Puente la Reina, Evangelio de Pedra de la Catedral de Burgos, Ofertorio de la Trilla entre León y Astorga, Elevación en Cebreiro, antes de la alegría de la comunión final en Compostela. La voz en off y la música de la película confirman esta intención de tipo misa. La voz es del actor Michel André, que también es un veterano de guerra como el abate Brantôme y Denis de la Patelière. Su voz es la de los comentaristas de los noticieros de la época, de cine o de radio. Pero también, si prestamos atención, la voz más enfática de los grandes predicadores cuando citan pasajes del Apocalipsis, del Evangelio de San Lucas o de Ezequiel. Por último, la música de órgano, muy solemne, acentúa el carácter litúrgico de la obra, acompaña los momentos de meditación que siguen a las citas, al tiempo que subraya la duración del viaje. Fue compuesta también, conforme se proyectaban las imágenes, por Pierre Cochereau, organista de la Catedral de Le Mans y amigo del abate Brantôme, y este señor, su talento le valió más tarde el puesto de organista en Notre Dame de París. Esta película es un testimonio único y sincero, una hermosa piedra bruta que canta la felicidad de la posguerra y da gracias al cielo por ello. Es también una invitación a irse al camino, y poco a poco los peregrinos franceses se pusieron en marcha. Hay que esperar algunos años. Es curioso constatar que este mismo 25 de julio del 1951 tenían lugar las celebraciones del milenario de la peregrinación de Godescalc, que se dice que fue el primer peregrino que fue a Santiago de la Iglesia. Ninguno de los dos grupos mencionó al otro, pero ¿qué importa? Francia estaba de nuevo en marcha y Europa la siguió. Aunque la calidad de las imágenes se haya resentido con el paso del tiempo al copiarse de VHS y luego en CD, esta película sigue siendo un hito importante de este renacimiento. Y la película que vais a ver hoy es una película totalmente renovada, que ya no tiene nada que ver con la película de origen que teníamos, que vio Jacinto hace unos años ahora, que era muy negra. La película dura 48 minutos y vamos a empezar cuando queráis. Y si hay preguntas, podemos verlo después. Después, si queréis entrar en coloquio, yo creo que da tiempo, ¿vale? Y lo hacemos. Entrego el micrófono. Meu Santiago,